Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la regulación de las funciones corporales. Nuestro sistema nervioso, que en conjunto con el sistema endocrino que vimos anteriormente, son los que regulan todas las funciones de nuestro cuerpo. Este primer video va a estar abocado principalmente a las generalidades de este sistema nervioso y a la unidad estructural y funcional de él que corresponde a la neurona. Sabemos que todas las funciones corporales de alguna manera permiten que el organismo actúe como un todo. Por lo tanto, se clasifican como sistemas a aquellos conjuntos de órganos y estructuras que cumplen funciones relacionadas formados por los mismos tipos de tejidos y que habitualmente se distribuyen de manera generalizada en el organismo. ¿Qué significa esto? Significa que todos los sistemas que forman parte de un organismo multicelular como es el cuerpo humano, todos deben estar relacionados de alguna u otra forma para que puedan funcionar como un todo. Aquí ustedes pueden visualizar el sistema excretor, que es el que detecta los aumentos de sodio, el que elimina el que regula el agua en el organismo, el sistema muscular relacionado con los movimientos, nuestro sistema digestivo, que es el que ingiere, el que digiere, el que absorbe nutrientes, el circulatorio, donde tenemos nuestro corazón. Todos estos sistemas, que falta aquí mencionar el respiratorio, todos ellos están controlados por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Y todos ellos en sí conforman un todo. Yo no puedo estudiar cada sistema separado si no los relaciono entre sí. Pero yo les acabo de indicar que tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino son los que regulan todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿De qué manera lo hace? El sistema nervioso lo hace a través de respuestas rápidas, fugaces, que viajan por la unidad estructural y funcional que es el sistema nervioso. El sistema endocrino lo hace a través de la sangre y a través de estas sustancias químicas que corresponden a las neuronas. Ambos sistemas trabajan con una estructura que corresponde al arco reflejo. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios que se producen en el medio interno o externo constituyen un estímulo que va a ser captado por un receptor y que ese receptor va a generar un mensaje hacia un centro elaborador para que se pueda elaborar la respuesta a ese estímulo. Y esa respuesta es ejecutada por un efector. Siguiendo este patrón, el sistema nervioso y el sistema endocrino pueden regular nuestro funcionamiento. En este video vamos a hablar sobre la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Pero cuando hablamos de sistema nervioso en sí, tenemos que hablar de qué sistema nervioso existe en nuestro organismo. El sistema nervioso en sí, sistema nervioso central, cumple tres grandes funciones: una función sensitiva, una función integradora y una función motora. Aquí está nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema periférico. Esta es la estructura general de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, y el encéfalo lo constituyen el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y nuestro tronco encefálico. Y el tronco encefálico a su vez lo forman el mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Además, aparte del encéfalo,
El sistema nervioso central está formado por nuestra médula espinal que recorre el interior de toda nuestra columna. No solamente nuestro sistema nervioso lo constituye el central, sino que también existe el sistema nervioso periférico, que está formado por el sistema somático y por el sistema nervioso autónomo. El somático lo conforman los nervios raquídeos, que corresponden a 31 par de nervios raquídeos, y nervios craneales, que corresponden a 12 pares. Y nuestro sistema autónomo lo conforma el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Bien, pero todo este sistema nervioso está formado por una unidad estructural y funcional que corresponden a nuestras células nerviosas, que son las neuronas. Todo nuestro sistema nervioso está formado por células que corresponden a las neuronas y a las células gliales. Las neuronas son células eucariontes porque tienen un núcleo definido. Son células muy especializadas, por lo tanto su capacidad de reproducción es mínima. Son células que su forma difieren mucho en relación a las otras células de nuestro cuerpo. Ellas forman verdaderas redes de comunicación que transmiten señales por todo nuestro sistema nervioso, como se visualiza en el esquema. Son verdaderas redes que forman estas células nerviosas. Estas son nuestras células que no se reproducen. En estas células no hay centriolos. Y estas células nerviosas, las neuronas, que constituyen la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso, su función es recibir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos a través de señales electroquímicas. Nosotros vamos a clasificar estas neuronas de acuerdo al número de prolongaciones, que pueden ser monopolares, bipolares o multipolares, y de acuerdo a su función, que pueden ser sensitivas, motoras o de asociación. Además de las neuronas, nuestro sistema nervioso posee otras células que corresponden a las neuroglias, o también llamadas células gliales. Estas células, a diferencia de las neuronas, sí se reproducen. Y en cuanto a cantidad, existen muchas más células gliales que neuronas. De estas células gliales o neuroglias son células nodrizas, son células que protegen, que nutren y dan soporte a las neuronas. Y dentro de ellas tenemos los astrocitos, microglias, oligodendrocitos, células de Schwann. Las neuroglias, que son nuestras células nodrizas, y de las cuales aquí les mostramos algunos ejemplos. Los astrocitos es un ejemplo de célula glial que están alrededor de las neuronas y que le entregan mucha protección a ellas. Así como las microglias, que aparte de protegerlas, también realizan una función de fagocitosis, es decir, destruyen cualquier sustancia que pueda dañar a las neuronas. Y tenemos dos tipos de neuroglias que son muy importantes porque ellas están encargadas de la formación de la vaina de mielina en las neuronas. Los oligodendrocitos, que son los que producen la vaina de mielina en las neuronas del sistema nervioso central, las células de Schwann, que son las que producen la vaina de mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico. Bueno, las neuronas, ¿cómo está formada una neurona? Lo vamos a ver de inmediato en esta diapositiva. Está formada por un cuerpo celular o soma, donde encontramos el citoplasma de la célula, su núcleo.
encontramos como organelos típicos de ella los cuerpos de Nissl, que equivalen a un retículo endoplasmático rugoso, ya que hay mucha síntesis proteica, y las neurofibrillas, que son redes de filamentos formando el citoesqueleto. Del soma o del cuerpo celular emergen múltiples ramificaciones denominadas dendritas, que son las encargadas de captar los diferentes impulsos nerviosos. Además de un soma, la neurona posee prolongaciones, y dentro de esas prolongaciones se encuentran las dendritas, que ya les hablamos, y el axón, prolongación imprescindible en una neurona. Este axón es una membrana, por lo tanto tiene la misma estructura que la membrana plasmática, porque es una prolongación de membrana, pero la mayoría de los axones neuronales poseen una cubierta de lípidos que los protege y que se denomina vaina de mielina. Y esta vaina de mielina tiene estrangulaciones cada cierto trecho. Y a esas estrangulaciones, es decir, donde no hay mielina, se le denominan nódulos de Ranvier. Al final del axón tenemos una ramificación, el telodendrón, donde se encuentran los fotones sinápticos, y dentro de esos fotones sinápticos están las vesículas sinápticas, donde se encuentran los neurotransmisores. Podemos observar acá una neurona y cómo se desplaza a lo largo del axón el impulso nervioso, ya que la función de esta prolongación es la transmisión del impulso nervioso. La vaina de mielina está presente en las neuronas del sistema nervioso central y en las del periférico. En las del periférico, el neurilema, protección de las neuronas de este sistema, que le dan la capacidad de la regeneración del axón. Bueno, existen axones mielínicos y amielínicos. ¿Cuál es la función de esta mielina? Proteger al axón, y además le permite aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Qué significa esto? Que en todos los axones que hay presencia de mielina, el impulso nervioso viaja mucho más rápido por él. A diferencia de las fibras amielínicas o desnudas, que el impulso nervioso avanza mucho más lento. Esta vaina de mielina, que está formada de un lípido, también se puede deteriorar, puede ocurrir en forma autoinmune, generando una enfermedad que se denomina esclerosis múltiple, ¿ya? Por lo tanto, en esta enfermedad todo sería más lento y descoordinado. ¿Cómo podemos clasificar las neuronas? De acuerdo al número de prolongaciones que tiene. Monopolares, aquellas que no poseen dendritas. Bipolares, si tienen dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Y las multipolares, que son un axón y múltiples dendritas. Aquí, ejemplos de este tipo de neurona las encontramos en el encéfalo y en la médula espinal, es decir, en el sistema nervioso central. De acuerdo a su función, las neuronas se clasifican en sensitivas, que son las que van a transmitir el impulso nervioso desde los receptores hasta un centro elaborador, donde como el nombre lo dice, se va a elaborar la respuesta, y las neuronas motoras son las que llevan la respuesta hasta el efector, que es el que va a ejecutar la respuesta. Muchas gracias.